Amigos, estamos de vuelta en Archivos Secretos y como lo habíamos platicado hace algunos minutos, ya está con nosotros Marc García en directo desde Barcelona, España, que nos viene a dar una breve introducción al respecto de qué es la cábala y qué secretos realmente, qué secretos oculta. Marc, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Archivos Secretos. Gracias a vosotros, Carlos, y muy buenas tardes. Pues bueno, pues muy bien, Marc, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta tradición metafísica? ¿Qué es la cábala? ¿Cómo la podemos nosotros entender en términos generales, por supuesto, porque para poder comprenderla se requieren muchísimos años de estudio, pero en términos generales, ¿qué es la cábala? Pues quizás la mejor manera de introducir lo que es la cábala es recordando lo que hablábamos en este mismo lugar hace una semana acerca de la tradición y de la tradición universal en particular. En toda tradición hay un aspecto exterior, social y en muchos casos religioso, revestido de unas formas de tipo externo que conforman lo que se denomina el exoterismo. Y otro aspecto interior, nuclear, ajeno a lo que es social y religioso, que es su esoterismo. La palabra esoterismo no está de más recordar que deriva de una raíz griega, la palabra esotéricos, que quiere decir interior. Y eso nada tiene que ver con lo raro, si bien lo interior pues puede ser raro, y más en el mundo en el que vivimos hoy en día. Ese esoterismo se refiere en última instancia al ámbito de lo que está más allá del cosmos manifestado, a lo que son los principios inmanifestados. Y al principio de los principios, si eso pudiera ser imaginado, a lo absoluto, a lo infinito, a lo incognoscible, a lo inefable, aquello que no puede ser dicho con ninguna palabra. Y en ese sentido, es el esoterismo el que da razón de ser y pleno sentido a una tradición. Y se encuentra por ello jerárquicamente por encima del exoterismo, al igual que el centro lo está respecto a cualquier circunferencia trazada en torno a ese centro, porque la contiene en potencia. Y por ello también el esoterismo, y esto no es malo recordarlo en esta breve introducción, no tiene ninguna necesidad del exoterismo, aunque muchos lo nieguen, porque están situados en un nivel completamente distinto, en el que no hay propiamente ninguna relación entre ambos más que de jerarquía. Así, si lo exotérico tiene que ver con lo físico, lo esotérico tiene que ver con lo metafísico. Si lo exotérico es ilusorio, mudable, lo esotérico es real e inmutable. Y así es posible acceder a la región de lo metafísico, que es lo mismo que vivenciar a la realidad con mayúsculas de la mano del núcleo esotérico de una tradición, contemplando con una mirada interna los símbolos en los que se cifra su doctrina. Y ahí es donde precisamente encontramos a la cábala, en la encrucijada del corazón del esoterismo, de la tradición hebrea, o propiamente en la tradición judeocristiana, y por ello mismo en el hermetismo. Eso es lo que es la cábala, su esoterismo, su verdadero núcleo. La palabra cábala en hebreo quiere decir tradición, es sinónimo de tradición. Y como dice el programa Agartha, y leo una breve cita de esta magnífica obra, se refiere tanto al legado de la doctrina que fue revelada a los antiguos patriarcas y profetas del pueblo judío, como a la recepción y vivificación de esa doctrina que proviene, como toda enseñanza verdadera, de la gran tradición unánime. La cábala es, por tanto, una enseñanza vital, no algo apergaminado, sino algo tremendamente vital, terriblemente actual, porque tiene que ver con la vida del hombre. Y esa enseñanza es acerca de la generación del ser en el seno del absoluto, de esa misteriosa matriz infinita a la cual la cábala se refiere
llamándola las tinieblas más que luminosas. Y el despliegue descendente de ese ser en planos cada vez más concretos, descenso que se expresa en la Cábala expresa mediante símbolos luminosos y de una manera especialmente señera, y como tendremos ocasión de ver quizás en otro próximo programa, a través del árbol de la vida. Pero también la Cábala enseña acerca del camino de retorno a ese nuestro origen, a esa nuestra verdadera patria, desde aquellos estados del ser con los que estamos más familiarizados, con nuestra corporalidad, con nuestro ser psíquico, hacia lo que es el mundo de las ideas, más allá de él el mundo de los principios, y más allá de él aquella región de la que nada puede ser dicho, a la cual es nuestra última y la meta verdaderamente de nuestro recorrido, pues por todo este itinerario que la Cábala dibuja. Y todo esto, como decía, está pasando aquí y ahora. Por eso es tremendamente vital, por eso es tremendamente actual. Y se nos invita a hacernos conscientes de ello, a vivirlo, a través de la Cábala, los textos sagrados que la vehiculan y su simbólica. La Cábala nos brinda a hacerlo hoy, nuevamente, con toda la frescura, como en el tiempo, en el inmemorial en el que ese legado fue transmitido al hombre. Muy bien, Marc, digamos, para resumir en una sola palabra, ¿tú cómo podrías describir la Cábala y en última instancia, que precisamente con esto que nos has estado comentando, de la cuestión metafísica, del mundo de las ideas, que en algún momento describiera, por ejemplo, Platón, ¿cómo podrías resumir en una o dos palabras qué es la Cábala y en general cuál es la función de esta tradición? Pues para decirlo en muy pocas palabras, la Cábala es una vía iniciática que hoy en día está recogida en el hermetismo y en las vías y en su vía simbólica. Y a esa vía podemos acceder hoy para despertar nuestro verdadero yo, para despertar ese iniciado en potencia que está en el seno, en el corazón de cada hombre y mujer de buena voluntad. Maravilloso. Pues ahí lo tienen, amigos, esta breve introducción de nuestro querido compañero colaborador de la revista Símbolos, Marc García, directamente desde Barcelona. ¿Qué es la Cábala y cuál es esta función dentro precisamente de estas corrientes iniciáticas? Y bueno, pues que finalmente en su concepción holística, pues es esa expresión interior, simbólica, de lo que platicábamos hace 8 días de esta cuestión del hermetismo. Pues Marc, muchísimas gracias por darnos esta breve introducción y bueno, pues esperemos precisamente el próximo lunes a que nos platiques un poquito sobre el árbol de la vida, ese enorme símbolo también que nos deja muchas dudas al respecto de su real, digamos, de su valor trascendente. No solamente el aparente simbolismo, que es lo que nos comentabas, precisamente su significado exotérico, sino también el esotérico y, por supuesto, el trascendente. Muchísimas gracias, Marc. Gracias a vosotros, Carlos. Perfecto, amigos, pues no se despeguen, pero pues al respecto precisamente tenemos en este momento en línea, directo desde la ciudad de Zaragoza y también en España, a Pedro Avío, que nos va a platicar cuáles son los orígenes de este enorme y maravilloso misterio que es la Cábala y cuál es la relación con las tradiciones iniciáticas, particularmente herméticas. Pedro, te agradecemos mucho de nuevo estés con nosotros en Archivos Secretos. Muchas gracias a vosotros, un placer volver a estar con todos vosotros para hablar de todo esto tan interesante, que haya un eco, una voz a través de vuestro programa.
Excelente. Pedro, ¿qué nos puedes decir al respecto del surgimiento, de la evolución de la cábala y cuál es esta relación tan estrecha con las tradiciones herméticas, que era lo que platicábamos el lunes pasado? Pues bueno, empezaré recordando lo que ha dicho Marc, que la cábala significa tradición y hace referencia, claro está, a la tradición del pueblo judío, hoy viva gracias a la capacidad de adaptación de este pueblo para mantener su identidad a lo largo de la historia. Si nos remontamos, observamos que de hecho era un pueblo de pastores nómadas, que se va organizando lentamente a través de tribus o clanes con estancias más o menos prolongadas en otras civilizaciones como la egipcia o la caldea, enriqueciéndose siempre de estos saberes que siempre supo aprovechar y al mismo tiempo darle su característica propia basada en la Torá, en la ley, que incluye los 10 mandamientos revelados recibidos por Moisés en el monte Sinai. De hecho, el nombre de Moisés nos evoca directamente la idea de pueblo judío, al que él encarna y al mismo tiempo genera. Sin embargo, Moisés nació en Egipto, en el seno de la familia del faraón. De hecho, era ministro del culto de Osiris, pero al tener que huir, es acogido por Yetro, rey de Salem, que era el padre espiritual de numerosos pueblos nómadas del desierto y de las tierras que estaban entre las civilizaciones de Egipto, Caldea y Babilonia. Estos fueron los primeros judíos que salieron de su cautiverio, emprenden un gran viaje bajo la guía de un jefe que es, por tanto un personaje histórico como un símbolo, concluyendo su peregrinaje en vista de la tierra prometida y dejando como herencia la Biblia, de la que se le atribuyen los 5 primeros libros, si no escritos por él, sí inspirados por él. El permanente diálogo que tuvo con la deidad fue transferido y compartido con 70 discípulos que conforman el núcleo interno de sacerdotes y sabios, de iniciados e iniciadores a los que entrega la cábala y que hacen posible su transmisión hasta el final de este ciclo. Vemos aquí que es muy importante tanto la transmisión oral como la transmisión escrita. De hecho, como ocurre con todas las civilizaciones, cuando se escribe, es cuando la transmisión oral está por perderse, ¿de acuerdo? En todo caso, la Torá ha sido siempre tomada como lo más sagrado y verdadero centro de su cultura. Y es que el gran tema de la cábala es la metafísica del lenguaje, y ocupan en ella un papel fundamental las letras del alfabeto hebreo. En verdad, el universo es un inmenso conjunto de letras que al articularse conforman el nombre divino, el verbo creador, es decir, el cosmos como un libro en el que están cifradas todas las cosas. Y además hay que destacar que estas letras son a la vez números, es decir, que el conjunto de los números y sus combinaciones configuran el mundo, ya que en este todo puede ser medido, pesado y contado, y por lo tanto descrito de esta manera, en perfecto acuerdo con las ideas pitagóricas y platónicas. Continuando con los números y las letras, hay que destacar uno de los libros fundamentales cabalísticos, el Sefer Yetzirat, o libro de las formaciones, que comienza así, con 32 senderos místicos de sabiduría. Grabó ya, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, y continúa, y creó su universo. Estos 32 senderos de sabiduría son las 22 letras del alfabeto hebreo y los 10 primeros números naturales. Continuando con los libros, tenemos que destacar al menos 2 más. El libro del esplendor, el Zohar, escrito en España sobre el siglo XIII, y el libro de la claridad, el Bair, escrito sobre finales del siglo XII en el sur de Francia. Como se ve, han sido escritos en medios judíos, pero dentro de sociedades cristianas,
observando que se adaptan a los lenguajes propios del medio en el que están inscritos. Y siguiendo más adelante observamos también que durante el Renacimiento confluirán mágicamente los rasgos del legado greco-egipcio y judío, y donde los sabios, poetas, magos y alquimistas fueron capaces de reconocer las identidades esenciales y establecer sus analogías y correspondencias al trabajar con diferentes modelos metafísicos, entre los cuales cabe destacar el árbol de la vida sefirótico y el alfabeto hebreo. En esta época, digamos que la cábala se extiende en tres corrientes distintas, pero a la vez interrelacionadas. Por un lado, la corriente judía, vamos a llamarla, que surge en el norte de España, en sur de Francia, en los siglos XII y XIII, pero que se expandirá en Europa a raíz de la expulsión durante el siglo XVI, y en la comunidad sagrada de Safed, en Oriente Medio. También hay que destacar la cábala cristiana, gracias al descubrimiento del Zohar por Pico de la Mirandola, que había sido traído de Italia por los refugiados de España, que se habían refugiado en Italia. Y también existe una cábala teúrgica o neopagana, se le denomina también, que conecta con el hermetismo y que es generada en Italia aproximadamente al mismo tiempo que la cristiana de Pico, donde hay que destacar a otro ser excepcional, Giordano Bruno, que como pasa con tantas veces, pues acabó quemado en la hoguera, tildándose de hereje. Bueno, esta corriente después en el siglo XVII se fusionará también confluirá y se fusionará con el rosacrucismo. Volvamos al Renacimiento. En el Renacimiento hay que subrayar de que se trata del pensamiento griego y sobre todo bajo el patrocinio de Hermes, dios mensajero, que dona de este discurso a los hombres de esa época. En especial a Marsilio Ficino, al que se le podría denominar perfectamente el Fénix del Renacimiento, quien funda la Academia Platónica bajo el mecenazgo de la familia Medici. Ficino había sido el traductor de Platón al latín. En verdad, todas estas tradiciones son paralelas y, por supuesto, idénticas en su esencia, en su metafísica, claro, en su esoterismo, y configuran un lenguaje que fue capaz de transmitir la tradición hermética a toda Europa. Marsilio Ficino fue el maestro de Pico de la Mirandola. Pico afirmaba que la tradición pagana compartía con la Biblia una misma virtud. Había misterios hebraicos, además de paganos. Así Pico pensaba que la cábala era a la ley escrita del Antiguo Testamento lo que los secretos órficos a los mitos paganos, en la cual la teoría de la Sefirot y el dios oculto recordaba a las emanaciones y el uno más allá del ser, de los neoplatónicos. Vamos observando cómo todo se va fusionando. Pero tal vez la importancia de Pico radica en haber sido el transmisor de la ciencia sagrada judía en la brillantísima primera época del Renacimiento. Se podría decir que Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola hicieron posible esta unión del hermetismo con la cábala judía, ya que el primero había traducido los textos del Corpus Hermeticum y el segundo había hecho públicos los libros de la cábala. Como se ve, la cábala, como la Sequiná, la inmanencia divina, es y siempre se está haciendo. Y no es letra muerta, pues está presente en el corazón mismo del ser humano, la verdadera sede de la inteligencia. Y por lo tanto, en todas las cosas y tiempos, y siempre está viva, paradójica y cambiante como es la cosmogonía que describe, es decir, una poética del espacio y la vida, siempre actual, de donde deviene su inmenso poder transformador y transmutante para nosotros. Bueno, pues estas pinceladas, para que vayan un poquito indagando, creo que con esto ya hemos hecho un breve enlace. No, me parece
Muy interesante lo que nos estás comentando, Pedro, porque además pues es de todos conocido el estrecho vínculo entre el cristianismo y el judaísmo, no solamente por provenir de ahí, igual el Islam, todos veneran el Pentateuco que bien nos comentabas, se considera como la revelación, sino precisamente este paseo que nos acabas de dar por la Edad Media y el Renacimiento, que es increíble porque... Por ejemplo, si nos ponemos a analizar parte del pensamiento de Santo Tomás, ¿no? De Tomás de Aquino, que nos hace esta referencia a las 4 leyes, de acuerdo con él, que hay en el universo, pues una precisamente es no solamente la ley de Dios, sino la ley divina, que es precisamente esta revelación dada al pueblo hebreo y que después obviamente retoman los cristianos junto con todos los misterios que hay al respecto. Y gran parte, por supuesto, de nuestro alfabeto y de nuestro propio lenguaje, ¿no? Que es el castellano, que tantos elementos tiene que ver, por supuesto, tanto con el árabe persa como el hebreo, y compartimos muchos elementos propios en nuestro alfabeto y pues evidentemente con los números arábigos, que es mucho de estos misterios que nos estás comentando. Claro, vuelvo un poquito a lo que ha dicho Mar. Los aspectos externos, exotéricos, pueden ser diferentes, o como ya se dijo en el pasado programa, incluso contradictorios, pero al final la esencia, la metafísica, lo verdaderamente esotérico de todas estas tradiciones es absolutamente lo mismo, nos hablan de lo mismo. Es todo tan sencillo como hablar de esos 10 números, de esos primeros 10 números naturales y el alfabeto. Sabiendo eso, o siendo conscientes de que no solo sirven para sumar, para contar, sabiendo que la potencia que son, y que lo veremos en el próximo programa, tal vez Carlos después nos hable de ello, conociendo esas potencias, de verdad que nos sobra todo lo demás. Se trata de un conocimiento de calidad y no cuantitativo. Sí, no, totalmente. Pues me parece muy interesante tu propuesta. Vamos viendo si podemos en algún futuro hacer precisamente un programa sobre esto, sobre el simbolismo de los números naturales y bueno, pues es que también son temas que nos podrían tomar mucho tiempo analizar, pero a lo mejor un número por uno, no sé, las primeras letras del alfabeto, en fin, hay muchísimo que podemos platicar. Muchísimas gracias, Pedro, y te esperamos la próxima semana precisamente con la segunda parte de esta gran aportación que nos están haciendo sobre la Cábala. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a todos aquellos que están viendo el programa. Un gran saludo a todos. Muchísimas gracias, Pedro. Pues no se despeguen, amigos. Bueno, amigos, estamos ya con Carlos. Carlos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu percepción al respecto de qué es este árbol de la vida? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Qué simbolismos esconde este árbol, este mensaje, esta ilustración tan peculiar que es el árbol de la vida y que además podemos encontrarla en muchísimas culturas, no solamente en la tradición hebrea, sino como nos comentaba Pedro hace algunos minutos, va pasando a través de los siglos al cristianismo y va haciendo esta especie de sincretismo con las tradiciones herméticas propias de la religión cristiana. Y que bueno, pues muchos de estos mitos y rituales, por supuesto, que reproducimos pues prácticamente todos los días sin darnos cuenta a veces. ¿Qué es esto del árbol de la vida y qué secretos esconde? Bueno, hola, buenas noches, y Carlos, y gracias por esta invitación y por esta oportunidad para hablar y desarrollar todo este legado que nos ha sido entregado y bueno, que lo podemos transmitir a aquel que esté dispuesto a aceptarlo, a recibirlo de corazón. Y bueno, la verdad es que es un tema muy extenso y como tú has dicho, has comentado muy bien, esto lleva años, toda la vida, es un estudio que requiere de toda la vida, de una entrega absoluta de uno mismo. Y bueno, pues decir que el árbol de la vida es una de las formas que utiliza la Cábala como lenguaje. Digamos que
es un vehículo de conocimiento y no solo eso, sino también se utiliza como medio de transmisión del conocimiento. Digamos que el árbol de la vida es un mapa simbólico. Es un modelo en el que está representado todo, incluido uno mismo, claro que sí, ¿cómo no? Es una imagen que está expresando el orden jerárquico universal, claro, análogo al orden interior de uno mismo. Un orden jerárquico, como digo, que va de la unidad, de la que emana todo, a la multiplicidad, que es todo este mundo manifestado. ¿Ok? Bueno, estamos hablando de un mandala que nos da idea de cómo se organiza el cosmos entero, toda la creación, con sus planos, con sus niveles de lectura y bueno, nos está hablando, pues nos habla de un montón de cosas. Por ejemplo, nos habla de lo que es el número y de su relación con el lenguaje, de lo que ya algo ha comentado Pedro y Marc, creo. Sí, está relacionado con el número, con el lenguaje, como digo, gracias al cual pues, el hombre puede nombrarlo todo. Bueno, salvo lo innombrable, claro. Que lo innombrable me refiero al no ser, al que se refiere la cábala. Continuamente la cábala y los cabalistas se están refiriendo a la nada supresencial, a lo que está más allá de la unidad. Y bueno, con respecto al lenguaje, pues podemos decir que conforma la arquitectura del cosmos, que está hecha de palabras, con un lenguaje que tiene pautas, que tiene ritmos, lo cual nos devuelve otra vez a la idea de lo que es el número y en definitiva de lo que es la unidad, de la cual René Guénon, un metafísico del siglo XX, muy importante, nos dice que la unidad no es un principio absoluto que se basta a sí misma, sino que es del cero metafísico que extrae su propia realidad. Y fíjese que el cero metafísico se refiere de nuevo al no ser, lo que hablan los cabalistas, a la nada supresencial, en fin. Volviendo a la unidad. Esta unidad se está refiriendo al uno con mayúscula, que es el primero de todos los números, que da lugar a todos los demás números por la suma de sí mismo. Por ejemplo, 1 más 1 igual a 2, 2 más 1 igual a 3, 3 más 1 igual a 4, y así podemos enumerarlo todo. Y bueno, pues si el árbol de la vida nos habla del lenguaje y del número, pues también se está refiriendo a la música, que igualmente es un lenguaje de sonidos, claro, ¿no? Dentro de una escala que reitera ciclos, pautas, ritmos, y bueno, si nos damos cuenta, de nuevo aparece el número. En todo está implícito el número, vinculado también con la geometría, como no, y con la astrología, o sea, con el conocimiento de los ciclos. Otra vez aparece el número, puesto que los ciclos son pautas, son ritmos, en fin, ciclos que están implícitos, por ejemplo, en la circulación que realiza el Sol en su recorrido diario por el firmamento. Eso es un ciclo. Y eso da idea de número, ¿no es cierto? Bueno, el árbol de la vida pues también nos está hablando de alquimia, que es el arte de las transmutaciones. Algo de esto ya comentamos la semana pasada y comentaremos en programas venideros. Y la alquimia, bueno, pues consiste en la regeneración total que puede ser realizada por medio de la plena identificación con lo que está simbolizando el árbol de la vida, con la idea que está representando. Digamos que el árbol de la vida, que como ya he dicho es un mandala, pues se trata de una energía, conlleva una energía que conecta lo de abajo, lo de aquí, lo manifestado, con lo de arriba, la unidad, con lo celeste. O sea que es una energía vertical para descubrir que lo de aquí abajo es todas estas estructuras culturales y mentales con las que nos identificamos,
pues no son más que un reflejo invertido de una estructura hecha de ideas arquetípicas. Lo de abajo y lo de arriba, como dice la tabla alquímica. Lo de abajo es igual a lo de arriba y lo de arriba es igual a lo de abajo. Se trata de un orden, digamos, que es sutil. Pero, claro, este orden sutil que está presentando el árbol de la vida sigue siendo una limitación. No hay que olvidar que todo este conocimiento se refiere a lo ilimitado. Volvemos de nuevo al no ser, a la nada supresencial, que en eso consiste la metafísica, el Ein Sof del que hablan los cabalistas. Y bueno, como digo, pues el árbol de la vida, siendo un mandala que nos está hablando de otras realidades, de otros planos, de niveles de lectura de los hechos y de las cosas que son simultáneos y que van de lo literal a lo metafísico. Y estos planos pues, pueden ser vivenciados por medio de la identificación con este modelo, de la identificación de uno mismo con este modelo, con el árbol de la vida. Y para esto pues, se hace necesario el estudio, la meditación concentrada en este diagrama. Se trata de comprender la relación que hay entre el conocedor, que es uno mismo, con lo conocido. O sea, la manifestación entera representada en el árbol de la vida. Y que el conocimiento en sí es el que liga al conocedor con lo conocido. Y esto nos lleva a aquello que se dice de que uno es lo que conoce y que conocer es ser. O sea que en la medida en que uno se vuelca en el conocimiento, pues el conocimiento se hace en uno. Y esto es así. Bueno, volviendo otra vez de nuevo al árbol de la vida, como mandala, consta de 10 esferas, comenzando, como digo, por la primera, la unidad, que es la más elevada, de la que emanan todas las demás, las restantes. Y es por la comprensión gradual de este mandala que es posible realizar el ascenso que va de lo manifestado, que es lo que de ordinario conocemos, y que está representado en el árbol por la esfera número 10, que va, digo, de lo manifestado a la unidad, para identificarnos con ella, con la unidad. Y de ahí en más, de nuevo, con el no ser. O sea, dejarlo todo atrás. La metafísica es lo que nos interesa, no... Eso es a lo que aspira el interesado en el conocimiento. Nada de quedarse con esto o con lo otro. Esto sería una limitación. Lo que se pretende aquí es lo ilimitado, lo que no tiene límite ninguno, lo que no está enmarcado dentro de ningún parámetro conocido. Algo que queda totalmente fuera de lo humano, de lo que no se puede decir nada, ni definir. Pero que bueno, que está esencialmente en todo, implícito. Y bueno, es por el conocimiento de lo que representa dicho límite, o sea, todo lo creado, que se puede experimentar la presencia, si así pudiera decirse, de lo ilimitado, lo que no es. Y bueno, sí, lo que está más allá, que es una manera de decir, porque en realidad no hay un más allá, se trata de algo, digamos, que es interno, que es de naturaleza íntima, que se da en el corazón, algo que no se puede definir. El corazón, sede del amor, en fin. Bueno, volviendo otra vez al árbol de la vida. Consta, como dije, de 10 esferas distribuidas en 4 planos y 3 columnas. En el programa de la semana que viene ya desarrollaremos más todo este tema, porque es un tema muy extenso y que tiene mucha enjundia. Pero bueno, como digo, está distribuido el árbol en 4 planos y 3 columnas. 10 esferas. Cada una de estas esferas tiene una mitad luminosa, que es la que mira hacia arriba, y una oscura, que es la que mira hacia abajo. O sea, la cara y la cruz. Son, digamos, como 2 caras de una misma moneda. Se trata de comprender que el orden del cosmos, del que hablaba antes, y que está representado en el árbol de la vida, pues este orden incluye una cara y su cruz. Que una no podría ser sin la otra, como en
una moneda, y que todo lo manifestado es dual, y de lo que se trata es de realizar la conjunción de los opuestos, o sea, la conjunción de la dualidad. Y esto se realiza por medio de una identificación plena entre uno mismo, volvemos otra vez a lo mismo, y lo que representa el árbol de la vida como mandala. Verlo como un espejo, como una síntesis del hombre y también del cosmos, que nos da idea de la analogía entre uno y el todo, entre el microcosmos, que es el hombre, y el macrocosmos, que es toda la creación. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar, que se está acabando el tiempo por lo que veo, ¿verdad? Queda poquito. Hay un par de libros muy buenos que quisiera recomendar y que desarrollan de una manera extraordinaria absolutamente el tema de la cábala. Y llevan por título Presencia Viva de la Cábala 1 y Presencia Viva de la Cábala 2. Para el que esté interesado en esto, los puede encontrar. Están escritos por Federico González Frías y Mireia Valls y publicados por la editorial Libros del Innombrable. En el primero de estos dos libros, Presencia Viva de la Cábala 1, se nos muestra qué es la cábala por boca de los mismos originales hebreos. Y en Presencia Viva de la Cábala 2, pues bueno, es un nuevo estudio en el que se desarrolla lo que es el pensamiento cabalístico, por intermedio de los cabalistas y hermetistas llamados cristianos. Bueno, es un libro son dos libros muy recomendables, como digo, para todo aquel que esté interesado en estos conocimientos y que desde luego tiene muchísimo interés. Y bueno, no sé si con esto se ha entendido un poco lo que es el símbolo del árbol de la vida, que como ya digo, en el programa que viene lo vamos a desarrollar, tanto Marc, Pedro como yo. Excelente, mi estimado Carlos. Pues es un tema, y como tú bien lo dices, requiere muchísimo más análisis y profundidad. Pero bueno, ahí lo tienen, amigos, a términos generales. ¿Qué es la cábala y qué simboliza, qué representa el árbol de la vida? ¿Cuál es su relación con las tradiciones herméticas? Y lo vamos a seguir platicando precisamente el próximo lunes a esta misma hora aquí en Archivos Secretos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por esta invitación y esta oportunidad, como digo, de transmitir todo esto, que esto es extraordinario para todo aquel que lo quiera recibir. Perfecto, excelente. Pues ya lo saben, amigos, y muchas gracias también a Carlos por recomendarnos esos textos para que usted pueda saber más sobre el simbolismo trascendente y el valor esotérico del árbol de la vida. Pues bueno, amigos.